Buen día, audiencia de Vocero.pe, soy Daniel Polemán y en el segmento Mirando Ando Tumbes vamos a conversar sobre algunos puntos relevantes del día de hoy y luego vamos a tener una entrevista a partir de la mitad del programa. Dos puntos que quisiera acotar el día de hoy. El punto número uno está referido al tema del el millón de dólares que han sido incautados, ¿no? En la zona de Aguas Verdes, ¿no? Y es un ciudadano extranjero, al parecer, y bueno, ese dinero al día de hoy se indica de que tiene bastantes vínculos con la FARC, ¿no? La FARC es esa facción revolucionaria, justo se llama Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Es como la facción narcoterrorista colombiana. Y ese dinero, bueno, esta persona ya tiene indicios en el pasado de haber colaborado con la FARC, ha estado detenido, indican en Quito, años atrás por esta situación, y bueno, sigue nuevamente en este punto, ¿no? El tema es que ese dinero, ese millón de dólares, que es dinero ilícito y sabemos que la FARC está vinculada con el narcotráfico, bueno, al parecer está ingresando a Perú y en Perú se está lavando, ¿no? En Perú se está lavando, ¿no? Justo en Trujillo han habido últimamente operativos a nightclubs de personas que tienen vínculos con lavados de activos, ¿no? Entonces, esta situación hay algunos giros de negocios en los cuales es fácil de que el dinero sucio, el dinero mal habido, bueno, sea ingresado a la economía de una región, de un país, y de esa manera la producción ilícita de dinero de esta actividad de la FARC, bueno, esté como ahorrado y en algún momento cuando lo necesitan lo pueden retirar, ¿no? Debido a que ellos no pueden ingresarlo de manera directa a cuentas bancarias, por eso es que usan estas modalidades. Ya no solamente trabajan con los países vecinos, es decir, con Ecuador directamente y con Venezuela. Sabemos que también nosotros por la parte de la selva limitamos con Colombia, por allí tenemos algunos vínculos, pero bueno, el dinero no está entrando por la selva, está entrando por Tumbes, ¿no? Está entrando por Tumbes en una frontera que supuestamente debería estar cerrada y está ingresando dinero ilícito para poder eh, ser lavado y en ese sentido limpiado para que luego se utilice para financiar las actividades de la FARC, ¿no? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? La FARC. Entonces ese es un caso que va a tener que ser profundamente investigado y estoy seguro de que esto no ha sido la primera vez que ha pasado en Perú o ha pasado a través de Tumbes, ¿no? Esto deben haberlo hecho varias veces, entonces mayor control con estas actividades, porque este dinero que entra para el lavado de activos conlleva o viene de la mano con el tema de actos también delincuenciales, ¿no? Vienen con el tema de las bandas y todas esas cuestiones, ¿no? Muy bien, ese es el primer punto. Un segundo punto que nos, nos interesa el día de hoy conversar es sobre el tema de la destitución de la directora del Hospital Regional de Tumbes, ¿no? Aquí hay varias aristas que analizar. No es un tema de justificar lo que la directora, ¿no? Lo que la directora ha realizado es la señorita o la señora Lizzy Palomino, ¿no? Recuerden que ella es un cargo de confianza, era mejor dicho, porque ya la destituyeron. Bueno, tuvo un cargo de confianza y esos cargos de confianza los nombra, su jefe inmediato es el director regional de salud, el doctor Harold Burgos. Sin embargo, sobre el director Harold Burgos está Wilmer Dios Benítez, que es el gobernador regional.
Y es claro de que el gobernador regional es quien nombra estos cargos de confianza debido a que en esta destitución, ¿no? Que ha tenido la señora eh, Lisi Palomino, Dioses, indican que ha sido, mejor dicho, el doctor Harold Burgos indica que ha sido una decisión consensuada, ¿no? O sea, ha sido una decisión que ha sido tomada entre el gobernador regional, Wilmer Dios Benítez, y el doctor Harold Burgos, que es el director regional de salud de Tumbes, la famosa DIRESA. Entonces, ¿cuál es el tema? Aquí, bueno, hay, como les hice mención, hay distintas aristas. Número uno, que esto no es casualidad, no creo que sea casualidad. Alguien dateó cuando uno está en estos cargos políticos, estos cargos de confianza políticos, también sigan algunas partes, algunos enemigos y todas esas situaciones. Entonces, lo que hizo la señora Lisi Palomino Dioses, no es correcto. Nos encontramos en un estado de emergencia, llevamos más de 170 días, las indicaciones del presidente han sido claras. Ningún tipo de reunión social. Nadie tiene corona. Bueno, la situación en la que se le encontró fue con unas personas también de la entidad de salud, lo que resaltan es que se le encontró en una zona, en un ambiente, estaban en una mesa libando tequila y habían varias tajadas de limón, ¿no? El clásico estilo como se toma el tequila, ¿no? Con sal, con limón y el trago en sí, ¿no? Entonces, eh, este acto de por sí, en esta temporada de pandemia, está prohibido. Por allí, ese es número uno. Número dos, están en horario de trabajo. Ella debería estar supervisando las distintas postas, los distintos centros de salud, para poder, si bien es cierto, ella es del hospital regional, debería estar viendo las distintas áreas, el centro donde en este momento hay más movimiento, debería estar viendo todas esas actividades, ¿no? Y bueno, se habla de que hay uno de los que han sido encontrados, si mal no recuerdo, es auxiliar de la Oficina de Epidemiología. Entonces, esa es un área que en este momento es bastante sensible, es bastante requerida y tienen mm, bastante actividad, más con los eh, más de 10.000 contagiados positivos que tenemos en Tumbes y más de 500 fallecidos. Entonces, esa es un poco la situación. Eso es la falta que ha cometido la señorita o la señora Lisi Palomino Dioses, y por lo cual le ha costado el puesto, ¿no? Estamos en estado de emergencia, están prohibidas, de hecho que le ha caído su multa y la va a tener que pagar, están prohibidas las reuniones, cualquier tipo de reunión social, eh, menos es el tema si se quiere combatir la irresponsabilidad de algunos vecinos que no acatan las normas y salen a ingerir bebidas a estos centros, eh, a estos bares, a veces clandestinos. eh, bueno, ¿cómo vamos a dar el ejemplo si nuestras autoridades, los que están en la primera línea de batalla, hacen lo mismo? Entonces, se dice que se enseña con el ejemplo, con los actos, más no con las palabras. Las palabras sí se escuchan, pero las olvidan. Los actos son los que quedan. Y entonces, si es que esta señorita ha cometido eso, estando en un centro de salud, la primera línea de lucha contra el coronavirus, bueno, esto es una falta muy grave y amerita lo que le ha sucedido. Ok, eso es el análisis o la vista, la mirada desde el punto de la perspectiva
de la falta que ha cometido. Ahora, tenemos que también resaltar lo siguiente, que esto de acá, eh, han caído, alguien ha dateado esa reunión y han caído. ¿Quiénes son los que le tenían alguna cuenta pendiente a ella? Bueno, ella tendrá que averiguarlo. El tema es que eh, pisó el palito, le tendieron la camita y bueno, cayó. Y bueno, tiene que asumir el costo de sus acciones. El otro punto es la celeridad, ¿no? Acá el gobernador regional lo que ha querido hacer también es evitar una crisis, ¿no? Existe, de hecho, que estas situaciones generan crisis. Esto no solamente se ha visto en los medios de comunicación de Tumbes, yo también lo he visto, por ejemplo, un reporte que salió en ATV, y esto es de emisión nacional. Por lo tanto, el caso de la directora de un hospital llevando licor ya es de dominio nacional. No sé si esto habrá calado a dominio internacional, pero nacional sí es. Y bueno, esto fácil conlleva una situación, una crisis mediática, y en ese sentido, bueno, lo que corresponde es la sanción respectiva, ¿no? Entonces, esa celeridad que ha tomado el gobernador regional junto con el director regional de salud, Harold Burgos, para sacarla del cargo, es lo que sorprende, ¿no? Sorprende, ¿por qué? Porque aquí así debería ser siempre, y sabemos que no siempre es así. Entonces, esa es la situación, sorpresa que en este momento está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Recordemos el año pasado, los escándalos que hubieron en la gerencia general. El doctor Harold Burgos, antes de ser el director regional de salud, fue el gerente regional. Y bueno, se vio involucrado en un sinnúmero de escándalos, perdió el cargo después de muchos respaldos, de no celeridad, y bueno, luego se le premió con la Dirección Regional de Salud, ¿no? Eso es un poco la situación que también sorprende, el tema de que celeridad con el caso de ella, pero no a todos se les mide con la misma vara, ¿no? Y sabemos cuáles son los motivos que están atrás de todo ello, ¿no? Entonces, la señora Lisi, bueno, ha sido un fusible que lo han tenido que quemar para evitar una crisis, una crisis mayor. Si la contenían, se le hacía una crisis, y en este momento no creo que el gobernador regional esté para alguna crisis puntual en su gestión. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos con el señor Julio Benítez, con quien tendremos planificado una entrevista. Pausa, una breve pausa y volvemos. ¿Aló? Muy bien, estamos en breve con el señor Julio Benítez, está ingresando a nuestro set virtual, y empezamos en breve la entrevista con él. Señor Julio Benítez, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a ¿Qué tal? vocero.com. ¿Cómo está? ¿Qué tal, amigo Dan? ¿Cómo estás? Muy Bien, bien, bien. muchas gracias por tu cordial invitación. Agradecidos también por habernos acompañado el día de hoy, y bueno, un poco para conversar y conocer sobre lo que ustedes, las actividades que ustedes realizan. Antes que nada, me gustaría que para las personas que no tienen conocimiento, nos haga referencia o nos comente y nos socialice qué es el ETI. Ya, bueno, amigo Dan, te comento, ETI son las siglas de Equipo Técnico Impulsor. El Equipo Técnico Impulsor es una sociedad, digamos, colectiva
¿ya? Lo integran diferentes pobladores tumbesinos e inclusive hasta no tumbesinos, que nos constituimos allá por el año 2014, 2015, cuando existía un eminente peligro, un eminente riesgo, ya toda vez que el gobierno ecuatoriano ya no quería continuar un poco con el tema del proyecto binacional. Inclusive le proponía al Perú que se hagan acuerdos bilaterales para que cada quien ejecute sus alternativas, ¿no? Bajo sus criterios correspondientes. Y bueno, nosotros ahí, diferentes personalidades, ya sea Colegio de Ingenieros, Universidad Nacional de Tumbes, gobierno, municipalidades, etcétera, se constituyeron en lo que es el ETI, a convocatoria del Colegio de Ingenieros, y desde ahí venimos funcionando, ¿no? De ahí venimos, básicamente lo que perseguimos es que se canalice, que se concretice ya la irrigación binacional, ¿no? Somos un colectivo que apoya eh, y que siempre estamos ahí pendientes de que se ejecute de la mejor forma la irrigación binacional. En algunas oportunidades hemos contado con el respaldo de los directores ejecutivos y en otras no, toda vez que nosotros somos ad honorem, no recibimos un sueldo a cambio y cuestionamos, ¿no? Cuando vemos que algo no está bien, lo cuestionamos y pues a veces nos hemos ganado enemistades. Ese es, digamos, en resumen el ETI, ¿no? Correcto. Y bueno, sí es válido lo que usted indica cuando uno busca el tema de impulsar alguna actividad relacionada con el desarrollo de su ciudad, de su región, de hecho que se gane enemigos, ¿no? Porque hay intereses siempre de por medio y bueno, hay intereses a favor y hay intereses en contra, ¿no? Entonces esa es un poco Indudablemente. la idea. Exactamente, y a veces Claro, hay intereses que no son visibles, ¿no? Esos son los más peligrosos, ¿no? Entonces, efectivamente. y efectivamente. Muy bien, y están ustedes desde el 2014, me hace mención. ¿Cuáles son los avances que desde esa época al 2020 más o menos han logrado? ¿Qué apoyo los entes, los distintos gobiernos subnacionales, llamémosle la gobernación regional, los municipios y bueno, en este momento los congresistas, eh, han brindado al objetivo que persigue ETI? Mira, podríamos decirte que de repente en términos generales pueden ser avances poco significativos en realidad, ¿no? En el extremo de que no hay estudios puntuales, digamos, o ya ejecución de obras, ¿no? De 2014 acá son 7 años, pues, por así decirlo, debería haber algo más. Sin embargo, hablamos de avances significativos en el extremo de que, por ejemplo, hoy en día ya hemos nuevamente retomado en agenda nacional casaderos, cuando ya se había perdido, ¿no? Ya se había vuelto a poner, se ha vuelto a poner en agenda nacional casaderos. Eh, digamos que el proyecto sigue siendo de carácter binacional, ya no unilateral. Eso podría ser un avance. El, ¿Qué frena? ¿Qué creo yo que frena? Es tal vez la poca voluntad política, la poca voluntad política que tienen nuestras autoridades de turno, ¿no? No hemos recibido un respaldo, por ejemplo, de las autoridades regionales, más allá de que recién hace poco hemos conversado con el señor alcalde de la provincial de Zarumilla, pero básicamente pidiendo nuestro apoyo como equipo que conoce un poco el tema, ¿no? Tenemos algo de experiencia en el tema para apoyarlo en canalizar su irrigación faical, ¿no? Pero si me hablas del proyecto binacional, honestamente, todas las autoridades de turno, ya sea las actuales o las anteriores, todas simplemente ven el proyecto como que, sí, sí es importante, sí, sí es importante, pero ¿sabes qué? Mi gestión no lo va a ver, así que yo no tengo nada que ver ahí, ¿no? Entonces, pero no son grandes planificadores en realidad del territorio. Simplemente podemos observar que suben sus 4 años para hacer obras muy temporales y cosas que en realidad no generan impacto de desarrollo económico, ¿no? Obras para mí, desde mi criterio, eh, que no, o sea, tienen una planificación de obras que no generan un verdadero impacto en la economía regional, más allá de trabajos temporales o cositas puntuales, ¿no? Correcto, usted mencionó el tema de FAICAL y el proyecto de irrigación FAICAL. ¿Tiene
mayor probabilidad, o mejor dicho, cuál es el que tiene más posibilidad de ejecución en el mediano plazo? ¿Faical o Casaderos? ¿O es Eh, un correlato? en realidad no son excluyentes, ¿no? No son excluyentes. Lo que pasa es que Faical, digamos, tiene un poquito más de empuje en cuanto o sea, tiene la voluntad del alcalde, sustancialmente. O sea, el que lo está ejecutando tiene la voluntad de hacerlo. Casadero lo ejecuta el binacional, pero ni él mismo, ni ellos mismos tienen la voluntad de ejecutar, o sea, el proyecto en sí. Se están dedicando a otras cosas, obras de defensa ribereñas, que no son en sí el fin puntual del proyecto. Entonces se han entretenido en otras cosas, a diferencia de Faical. Faical está en actualización de expediente a nivel perfil, para poder pasar a expediente técnico y, si Dios lo permite, ejecutarse, ¿no? De acuerdo a lo conversado con el señor alcalde de Zarumilla, eh, tiene la voluntad política del presidente Vizcarra antes del 2021 el dejar poniendo la primera piedra, en este caso de Faical, ¿no? Dejarlo lo más que se pueda. Digamos que por ahí podría verse como que la irrigación Faical está más próxima a ejecutarse, reitero, bastante por la voluntad política que le está poniendo la autoridad. Correcto. Y referente al impacto de Faical, centrémonos primero con Faical y después pasamos a Casaderos. El Claro. impacto de Faical en lo social, en lo económico, ¿cómo es más o menos, cuánto sería o en qué medida podríamos nosotros ver reflejado eso, tal vez en cifras en el PBI regional o ello? ¿Ustedes ya tienen cuantificado ello? Mira, como te digo, todavía está a nivel de perfil, y lo que están haciendo es una actualización de los datos de los costos del perfil que se elaboró el año 2003, que lo elaboró el proyecto binacional. Así fehacientemente no te puedo afirmar los indicadores económicos, pero de acuerdo a lo que están planteando es la ampliación en 4.000 hectáreas, ¿no? Ampliación agrícola en 4.000 hectáreas. El INEI maneja una estadística de dos trabajos directos, dos fuentes de trabajo directo por hectárea nueva, ¿ya? Así que si redondeamos en 8.000 hectáreas, estamos hablando de que se generaría un promedio de, perdón, si redondeamos 4.000 hectáreas, estamos Ocho hablando mil de que se puestos. generaría 8.000 fuentes de puestos de trabajo directo, y también maneja una cifra de puestos de trabajo indirecto, que es 4, ¿no? Por cada hectárea se generan 4 trabajos indirectos. Hablamos del taxista, de la tienda, de la señora de la comida, de los insumos, etcétera. Entonces, si son 4.000 hectáreas, estamos hablando de un promedio de 16.000 fuentes de trabajo indirectos. Entonces, a grosso modo, hablaríamos de que la irrigación Faical, cuando ya se encuentre ejecutada, estamos hablando de un promedio de 8.000 fuentes de trabajo directo más 16.000 fuentes de trabajo directo indirecto, en el orden de unos 24.000 fuentes de trabajo, ¿no? De manera indirecta y directa, eh, que serían tanto para la provincia de Zarumilla como, creo yo, para el departamento de Tumbes. Fuera del trabajo que se pueda generar, que no tengo ese dato con exactitud, que se pueda generar por la construcción propia de la obra, ¿no? Hablamos de la represa, hablamos de los canales, hablamos de la habilitación de terrenos, etcétera, ¿no? Que deben ser considero yo, otros mil fuentes de trabajo más, ¿no? En unos 3 años que se debe ejecutar la obra, de 2 a 3 años, y luego lo siguiente ya estamos hablando de los trabajos que se generen por la agricultura en sí. Entonces, creo Claro, yo que ahora la agricultura aporta, ¿no? Aporta un considerable indicador al PBI. Entonces, y el reflejo más, por ejemplo, lo tenemos en Piura, en Trujillo, cómo han mejorado ellos su ingreso a raíz de estos grandes proyectos que se han ejecutado, como Chavimochic, como el Chirapiura, ¿no? Que van generando ingresos y mejorando de alguna u otra manera la calidad de vida de la población. claro, efectivamente, ¿no? Las cifras de trabajo directo e indirecto que usted hace mención, y asumo de que la mayoría de ellas tiene que ver con la región Saurmilla, es considerable, porque aproximadamente el 20% de la población de la región de Tumbes se encuentra en la provincia de Saurmilla. Entonces,
de hecho que va a haber un impacto positivo para el tema poblacional, ¿no? Lo que allí también tendríamos que ver con la autoridad es el tema de que no se quede y sea consciente de que estos desarrollos traen de la mano también problemáticas sociales como la delincuencia y todas esas cuestiones, que también se hormilla, sus indicadores Son altos. son altos, ¿no? Entonces, si no van de la mano el tema del desarrollo económico con el desarrollo social, es posible de que se le haga un caos. Y eso sí yo le hago notar porque en las zonas de los proyectos que usted hace mención, en el caso de Chavimochic también sí es cierto que en la libertad se ha desarrollado, pero también, por ejemplo, en zonas de la provincia de Virú, que es donde es una, por eso es que Chavimochic viene de Chao, es la zona de Virú, la vida de Virú. Entonces, en estas zonas también los índices delincuenciales vienen de la mano, o sea, hay agroindustria, hay todo ello, pero también hay el otro tema social. Entonces, por allí las autoridades también deben contemplar esa situación, ¿no? El desarrollo económico con el control de estas situaciones negativas en la sociedad. Eh, Yo creo, sí, amigo Dan, que dígame. indudablemente tienes toda la razón, y yo creo que es tiempo de que vayamos realmente, no solamente las autoridades, sino la población, porque de aquí, por ejemplo, 2 años, eh, miren, la actual autoridad local es el que tiene la voluntad de ejecutarlo, ¿no? Y lo viene haciendo los estudios. Y digamos que cuando ya esté funcionando ello y empiece a tener los ingresos económicos, estamos hablando de aquí a un periodo de a 5 años más allá, ¿no? Entonces posiblemente el que está no. Pero ahí quiero hacer el análisis como sociedad. Tenemos que aprender ya de los errores que hemos cometido de repente al elegir porque me dieron algo a favor, etcétera, ¿no? Y de repente empezar a pensar en lo que tú estás definitivamente viendo. Ok, vamos a tener un desarrollo, pero pongamos como autoridades a gente que realmente canalice adecuadamente ese desarrollo, porque es verdad lo que dicen, no sirve de nada tener un alto indicador económico y tengo a mi población con una alta tasa de analfabetismo, de delincuencia, de desnutrición. Entonces, ¿cómo en realidad se aterriza ese desarrollo? Y ese desarrollo debe aterrizarse en un mejoramiento en los programas sociales, en un mejoramiento en las escuelas, en un mejoramiento en, la, en las comisarías, en los programas de seguridad, que hoy en día ya es posible hacerlo a través de los gobiernos locales. Entonces, ahí yo creo que es una exhortación a las dos caras de la moneda, ¿no? A la cara política que gobierna y gobernaría en el futuro, a realmente pensar en hacer una verdadera simbiosis entre la naturaleza y la economía para poder producir bien en favor de la población. Y a la población exhortarla a pues ya ir madurando en las elecciones que hagamos de nuestras autoridades, ¿no? Y ya dejar el amiguismo, el por una fuente de trabajo, que yo entiendo, decía un amigo, son los frijoles y los frijoles mandan, porque los frijoles son los que dan de comer día a día, pero a veces pensamos solamente en comer una semana y nos olvidamos que posiblemente vamos a comer 2, 5, 20 años, ¿no? Y por una semana cambiamos radicalmente las cosas. Claro, es cierto lo que usted hace mención, o sea, eso es un hincapié. Yo le soy sincero, hace unos días tuvimos una entrevista y tocamos particularmente ese tema. Y mi opinión personal es que soy un poco pragmático en que para las elecciones del 2021, que son las presidenciales y las congresales, y las del 2022, que son las de alcaldes y gobernadores, el elector, el tumbesino, aprenda y cambie y bueno, elija nuevas autoridades. Yo creo que vamos a repetir el plato y ojalá que la nueva generación, apuntando por el 2026 para el siguiente ciclo, por allí tal vez empecemos a notar ese cambio, pero es cierto lo que usted indica, si nosotros elegimos de manera inadecuada a la cabeza y bueno, tengámoslo en cuenta lo siguiente, de que las personas a veces miran a la cara visible, pero oye, ¿quiénes son los funcionarios que entran a
gestionar una determinada área y en base a eso lo hacen eficiente o ineficiente. En realidad son la gente que trabajó en la campaña, acompañó en la campaña y apoyó. Entonces, no solamente cuando nosotros hagamos el análisis de nuestros candidatos, tenemos que también hacerle y exigirle que, si bien es cierto, acompañaron en la campaña, pero nosotros debemos exigirle que los funcionarios que, que coloquen los puestos de confianza, bueno, sean idóneos, ¿no? Y bueno, allí sean nos idóneos. falta también, así es, allí nos falta también a nosotros como ciudadanos hacer una especie de benchmarking y aprender de nuestros compatriotas del sur, en donde ellos no le aguantan vainas a nadie y si tienen que pararse y sacarlo en un burro a la autoridad, lo sacan, ¿no? Entonces, así es lo que también nos falta, ¿no? Aprender a evolucionar como ciudadano. Cuando evolucionemos como ciudadano, vamos a tomar mejores decisiones para elegir a nuestras autoridades y de hecho que Tumbes va a empezar a tener otra cara, ¿no? Va a empezar a embellecerse y a apuntar hacia el desarrollo. Y obras como Faical, en la cual usted hace mención, que es un proyecto esperado en la zona de Saurmilla y que va a beneficiar a muchos, y es cierto, el agro es intensivo en mano de obra, ¿no? Llamémosle, por ejemplo, acá por ejemplo, en los proyectos en La Libertad, una procesadora Damper, más o menos, Damper, Camposol, todas ellas, Asociadas Agrícola Virú, ellos por lo menos tienen contratados a mínimo 1.000 personas, mínimo 1.000 personas. Si a estas 1.000 personas tú le pagas 1.000 soles todos los meses, recuerda que entran mínimo, o sea, les pagas más también. Entran 1.000.000 de soles mensuales por cada agroindustria en la economía regional. Y ese millón da vuelta, ¿no? Se van, compran las Da vuelta. tiendas y toda esa cuestión. Entonces, generan de todas maneras un desarrollo. O sea, la agricultura genera desarrollo si es que sabes gestionarlo de manera adecuada. Y allí es donde Claro que sí. nosotros, donde quisiera hacerle una consulta puntual. Se habla bastante del tema de la contaminación del río Tumbes y también de la aspiración de los productos orgánicos, ¿no? Si bien es cierto, tener un producto, o sea, vamos a desarrollar el agro. La idea es que estos proyectos de irrigación en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en Ancash, ellos no necesariamente son para el mercado interno, o sea, sus productos son para generarle valor y la generación de valor ya procesados estos productos son para exportación, pero sabemos que en el mercado exterior los estándares son altos, son exigentes. Si nosotros queremos aspirar a Estados Unidos, Canadá, si queremos aspirar a Europa o al Asia, no es que vamos a mandar nuestro producto así tal cual, sino que nos van a pedir distintos estándares para cumplir. Claro, estándar de ¿Cuáles son las, calidad del producto. efectivamente, calidad y estandarizados? ¿Cómo estamos con el tema, el avance? Bueno, recientemente se salieron en las noticias de que una asociación de agricultores habían conseguido en la ONU, me parece, que ya lo tomen y vean toda esta problemática ya desde un punto, desde un tema internacional. ¿Esto de acá está avanzando o nuevamente es entrampado? Porque de hecho que tampoco veo compromiso por parte de las autoridades, gobernador regional, alcaldes, menos los congresistas. Mi apreciación personal es de que Manuel Merino, siendo del proveniente del agro, bueno, este pata ya se enfrascó en sus luchas capitalinas al ser presidente del Congreso y poco o nada está enfocándose hacia Tumbes. Y bueno, el señor Napoleón Puño, si nosotros entramos a la web del Congreso, es nula su producción legislativa a la fecha. ¿Cómo va este tema del el empuje La para la contaminación. descontaminación exactamente, la descontaminación del río Tumbes? Ya. Mira, también nosotros como ETI, dicho sea de paso, queremos realmente felicitar al amigo Francisco Barreto, más conocido como Pancho Barreto. Socialmente en Tumbes lo conocen como Pancho Barreto. Así es, Felicitarlo a él y a este grupo de agricultores tumbesinos que realmente, como decimos criollamente, se han fajado los pantalones y han presentado esta denuncia internacional que, si bien, como lo has mencionado, la OEA ya lo ha tomado y ya le va a cursar a Ecuador para que
se pronuncie al respecto y seguramente va a tener todo un proceso que ya lo van a ver en La Haya, me imagino. Entonces, hasta ahí sabemos de cómo va la situación. Nosotros hemos conversado, el amigo Francisco, el amigo Pancho, integra el ETI, es un integrante del ETI, ¿no? En realidad en el ETI hay diversas personas, como te dije antes, y lo hemos felicitado, ¿no? Lo hemos felicitado por esta gran iniciativa que ha tenido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo percibimos nosotros como ETI? En realidad, como muchas cosas más, papeles y solamente papeles, decía esta canción de Pimpinela, palabras, 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 que se aterrizan en papeles. E inclusive, por ejemplo, en las cláusulas de ejecución del proyecto binacional, en el último convenio suscrito el 22 de marzo del 2017, que se suscribe este convenio entre Perú y Ecuador para ejecutar el proyecto binacional, en la cláusula octava aparece que se tienen que hacer actividades de remediación de las aguas para cuando funcione el proyecto, ¿no? Tenemos entendido que Ecuador ha hecho algunas cosas, pero no más allá, ¿no? O sea, aló. Sí, sí, lo escucho. Ah, ya, sí, sí, ya va, perfecto. Entonces, tenemos entendido que Ecuador está haciendo, pero no sabemos exactamente qué, porque no se nos informa, ¿no? Hace poco, como equipo técnico, y enviamos una carta, no solamente como equipo técnico, en realidad como lo han firmado diferentes instituciones del departamento, el CONREDES, la Universidad Nacional de Tumbes, eh, asociaciones de agricultores, la Junta de Usuarios. Hemos enviado una carta a mediados de agosto a las diferentes autoridades, incluidos los congresistas que has mencionado, a los ministros de Agricultura, de Ambiente, pidiendo en realidad, porque ya se viene una próxima reunión binacional y no sabemos dos cosas. Uno, cómo van los avances del proyecto binacional y dos, no sabemos cómo va en los avances en cuanto a la descontaminación, actividades, algo respecto a la contaminación del río. Le hemos hecho saber nuestra preocupación como sociedad civil organizada, pidiendo al presidente de la República junto a sus ministros y a otras autoridades que nos digan cómo va eso, ¿no? Entonces, básicamente esas son las actividades que se sabe, se conoce. Nosotros, dentro de los esquemas, dentro del esquema de cazaderos, hemos leído la experiencia de otras embalses, de otras represas, la más cercana, Gallito Ciego, que reportan de manera indirecta, ¿no? No te puedo decir que ese es el fin de la represa porque no es cierto, pero reportan de manera indirecta que un efecto positivo de contener las aguas en la represa es que, como sabes, ahí se quita la velocidad del caudal, ¿no? Las aguas van digamos, en un aparente reposo con un caudal muy mínimo. Entonces esto genera que ese caudal mínimo lo que conlleva es que los sedimentos que están mezclados en un primer momento con el agua empiecen a decatar, ¿no? Valga la redundancia, empiecen a sedimentar al lecho de la presa y su mismo nombre lo dice, como son metales pesados, también caen con los sedimentos. Entonces ya está demostrado, eh, se ha tenido como experiencia positiva aquí en Gallito Ciego, en unas represas en Chile, en las que se han dado cuenta que, como te decía, de manera indirecta, un efecto positivo del agua represada es que ha bajado considerablemente la concentración de metales en el agua. Entonces nosotros pensamos, ¿no? Ahí sí, seguramente cuando se haga el estudio de impacto ambiental de la irrigación, debe hacerse un mejor análisis de lo que nosotros planteamos. Pensamos que este juego de dos presas, porque si se llegase a aceptar Cazaderos, quiere decir que se acepta Marcabelí. Y Marcabelí es una presa, te comento amigo Dan, es una presa que se ubica aguas abajo, ahí nomás, aguas unos 20, 30 kilómetros aguas abajo de donde están todas las minas ecuatorianas. O sea, la primera presa se haría en territorio totalmente ecuatoriano, donde se llama Marcabelí, a la altura del pueblo Marcabelí, y luego pasa una cantidad de agua a la presa Cazaderos, que ya es acá en territorio peruano, peruano-ecuatoriano. Entonces, si tú te das cuenta, la primera agua, vamos a decirle así, criollamente contaminada, cochina, se queda gran parte en la presa Marpelín. Y si tomamos en cuenta esta experiencia que ya ha surgido en otros sitios donde las represas generan que el agua, digamos, los metales sedimenten y todo eso, quiere decir, ¿no? Así nomás dijo
haciendo un análisis a grosso modo, quiere decir que Marcavelí sería algo como un primer filtro de aguas. Luego pasa, y esas aguas que pasan de Marcavelí con rumbo a Casaderos, también se van a diluir aún más, porque en el camino entre la ubicación de Marcavelí y la ubicación de Casaderos hay como un espacio como de 60, 70 kilómetros, y en esos 60 kilómetros hay dos grandes quebradas que aportan agua limpia. Estamos hablando de la quebrada Conventos en Ecuador y la quebrada Casaderos entre Perú y Ecuador. Entonces, consideramos nosotros en nuestro pequeño análisis que el agua que viene ya un poco filtrada de Marcavelí, que se mezcle con el agua de la quebrada Conventos y que se mezcle con el agua de la quebrada Casaderos, debe diluirse aún un poco más, y sumado a un segundo efecto de decantación en Casaderos, creemos y estamos convencidos, de acuerdo a lo que he revisado, eh, que el agua que pase de Casaderos para el Perú, ya para agricultura, eh, estamos convencidos que no va a contener la misma cantidad de metales pesados que hoy en día, sino una bastante con concentración menor. Claro, Eso y es en cuanto a asumimos, nuestro planteamiento, ¿no? sí, y asumimos que también esto, ya una vez que prospere, bueno, esto sabemos que tiene un procedimiento que muchas veces duran años en la OEA. Uh -huh. Bueno, eso también va a sumar para que, aparte de estas futuras represas, también los entes contaminantes, que son las mineras y normalmente informales en Ecuador, también dejen de incurrir en estas faltas y delitos contra la naturaleza y contra la población tumbesina, Sí, ¿no? O la sí, población que está al, a través del cauce, ¿no? Eh, consume, Más o que menos, consume. así Claro, es, si me permites exactamente. un minutito Sí, nomás, que es sí, 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 sí. solamente una cosita, algo importante en lo que tú has dicho, ¿no? Que se me Diga. había olvidado realmente, y tú has contribuido con algo muy importante. Las actividades, ¿no? Vayamos al caso de que seamos positivos y si se ejecuta, ¿ya? Marcabilidad. Claro, Ya, vayamos, simplemente soñemos un ratito. Entonces, tenemos marcabilidad ya. Si te das cuenta, Marcavelí está totalmente en territorio ecuatoriano y va a ser para aprovechamiento de ellos. Entonces, yo creo, y nos hacemos la pregunta, ¿tú crees, amigo Dan, que al tener esa agua ahí contaminada para su uso, no van a hacer algo para que esa agua también empiece a descontaminarse y ellos puedan usar un agua menos contaminada? Yo creo que sí. Y ahí entra a tallar lo que tú dices. Estoy seguro que el gobierno ecuatoriano, al ver ese que ya va a usar el agua, que en realidad no la usa, al ver que el gobierno ecuatoriano está usando esa agua ya sus pobladores, sus agricultores, estoy seguro que va a realizar alguna opción para que se erradique, se implemente de una manera más adecuada muchas formas, ¿no? O se va a... tenemos una falla de audio en origen. Un instante, por favor, a nuestros oyentes. Señor Julio, ¿me copia? Yo sí te escucho, no sé si tú me Ya. escuchas. Ah, ya. Sí, justo había un problemita con el audio, pero ya se restableció. Ah, ya, bueno, te resumo, entonces no sé dónde me habrán escuchado. En resumen, digo pues que sí, yo concuerdo contigo en que al ver Ecuador que está consumiendo las aguas, estoy seguro que el consumir aguas contaminadas. Estoy seguro que se va a poner empeño en hacer algo para dejar de contaminar las aguas a través de su minería, ¿no? Eso era Claro, lo que y yo un quería poco, aportar, amigo. claro, sumándome al sueño que hace usted mención, o a ese escenario, también es bueno acotar de que el poblador ecuatoriano también es reacio, es reclamón, ¿no? Entonces, ya al ver el proyecto de Marcavelí ejecutado, de hecho que van a empezar a exigirle a su presidente,
y a sus autoridades de que, bueno, aceleren el tema de mitigar toda esta problemática de contaminación de los entes irresponsables de principalmente la minería informal, ¿no? Y bueno, no sé en qué medida ya habrán mitigado el tema de los residuos sólidos, que también es otra causa contaminante de el río Tumbes, ¿no? Entonces todos esos desechos también provenientes de los residuos sólidos de las ciudades que están eh, pegadas a los cauces de los ríos que luego entran al río Tumbes, ¿no? Por allí también también Claro, ese sí es un gran comparto. problema. Sí, también comparto la óptica que usted ha hecho mención, amigo Julio. Entonces, y en el tema de, ya para ir cerrando la conversación del día de hoy, en el tema de casaderos, una vez en el supuesto de que ya está aprobado y están todas las condiciones dadas, ¿cuánto tiempo tienen previsto? Ya ustedes tienen una cifra aproximada en tiempo de la ejecución de esa obra, o sea, una vez que lo aprueban, ¿en cuánto tiempo ya se estaría implementando la misma y solamente para uso de el tema agrícola o también energético como en otros proyectos tipo Chavimochi, también por allí ellos aprovechan el caudal de las aguas del río Santa un poco para generar energía también y esto meterlo a la red energética del Perú, ¿no? Ujú. Mira, Dan, yo te comento que en realidad, si bien es cierto, de esa óptica solo para uso agrícola, hoy en día en realidad ya no tienen esa única óptica, ¿no? Hoy día, para que estos proyectos puedan tener una mayor rentabilidad social y económica, deben ser multipropósitos. Entonces, Casaderos está planteado inicialmente para dos cosas, para el tema de desarrollo agrícola y para el tema energético también. ¿Ya? Sin embargo, a esos dos aspectos que está planteado, podemos sumarle, por ejemplo, el control de inundaciones, que al tener una presa reguladora en el cauce del río nos permitiría una, regular el caudal y de esta forma en avenidas extremas no tener los impactos que se tenían en otras oportunidades en el valle, ¿no? Básicamente en nuestro valle de la ciudad de Tumbes. Entonces, sumado al tema de agricultura, energía, le podemos sumar también control de inundaciones, le podemos sumar también el tema de turismo. Muchas presas son lugares donde turistas, ya le podemos sumar el tema de piscicultura, ¿no? Que se pueden desarrollar actividades para las poblaciones de repente que están habitadas cerca de estas presas. En este caso hay más poblaciones ecuatorianas en realidad que peruanas. La población peruana que está más cerca ahí, por ejemplo, Casaderos, estamos hablando de la población de Capitán Oro, la población de Teniente Astete, ya de, ¿no? Eh, Sumado a eso, yo creo que eh, la investigación y lo demás que también entra a tallar ahí de manera indirecta, ¿no? Pero sí, en cuanto a los años, generalmente construir este tipo de infraestructuras es no menor de 4 años, básicamente en función a la altura, las condiciones y todo eso, ¿no? De 3 a 4 años, por ejemplo, el proyecto especial Margen Derecha, que es un proyecto que mucha gente piensa que se contrapone a Casaderos, pero en realidad no es así. El proyecto especial Margen Derecha es como el distribuidor de las aguas. O sea, Casaderos en realidad es como decir en nosotros, es como decir nuestra cisterna, la que tenemos ahí. Y cuando ya vamos a necesitar agua, bombeamos para nuestro tanque elevado y de nuestro tanque elevado distribuimos a toda nuestra casa. Algo así, el tanque elevado vendría a ser margen derecha, por ejemplo, ¿no? Y ya la presa, la presa Angostura, la presa Averías, las otras presas vienen a ser nuestras distribuciones de casa, ¿no? Casaderos es básicamente eso, es
y siempre dicen se contrapone, no, no se contrapone. Mucha gente dice, podemos empezar de atrás. Sí, yo sí estoy de acuerdo que podamos empezar de atrás, ¿no? Empezando con presas más pequeñas, garantizando de repente primero el uso en las cuencas limpias y a medida que se vayan haciendo algunas actividades de remediación del río, ir proyectando ya las obras en el río y luego articularlas todas. Sí, sí estoy de acuerdo, pero eso también considero, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho, considero que debe quedar escrito, ¿no? No, no porque se le va ocurriendo a uno, hoy día hagamos esto, mañana hagámoslo de ya, lo podemos haciendo, ¿no? Pero en resumidas cuentas son obras que no bajan de 4 años de ejecución, ¿no? Son obras grandes. Claro, es cierto, y bueno, el impacto ya está visible en otras regiones del país y cómo han desarrollado sus economías, cómo han desarrollado las economías familiares por el tema de ya que son actividades intensivas en mano de obra. Y bueno, la primera labor que nosotros tenemos es un poco como ciudadanos, ¿no? A la espera, prepararnos para cuando exista todo este desarrollo, seamos ciudadanos distintos para enfocarnos o estar alineados hacia objetivos comunes, ¿no? Objetivos comunes como es el tema de qué es lo que apunta a desarrollar Tumbes, ¿no? O sea, eso que hacías mención de casaderos y el tema energético, es cierto, los proyectos que no tienen impacto, eh, tiene impacto social, pero también económico, o sea, multibeneficios. Allí si se habla de desarrollar una zona, un parque industrial en Tumbes y nosotros no aseguramos el tema de la electricidad, yo creo que estaríamos un poco complicados, ¿no? Y ahora, más aún que está de moda, bueno, hay que ser conscientes, con esta pandemia también se ha puesto más en vitrina, es el tema de las energías renovables, ¿no? Temas como energía producto de las movidas de las olas del mar, la luz solar, o en este caso del caudal de los ríos, ¿no? Entonces son las energías que son más limpias, más cotizadas en el mercado, ¿no? Entonces, e incluso esto de acá también puede ir hacia el tema de los bonos de carbón y todas esas cuestiones, o sea, también podríamos generar ingresos a través de el tema de cobrar bonos de carbono por el uso eh, ecológico de este proyecto, ¿no? Muy bien, señor Julio Benítez, en realidad muy interesante la temática que nos ha compartido el día de hoy. No sé si usted tiene algún comentario final para la audiencia que en este momento está conectado y bueno, los que posteriormente vean este video. Bueno, yo simplemente agradecerte, Dan, por la invitación, y agradecer a todos tus oyentes, a todos tus seguidores, ¿no? Invitarlos a reflexionar en cuanto a nuestro comportamiento ciudadanos, en cuanto a nuestro comportamiento como electores, evolución como sociedad. Pero eso va a depender mucho de nosotros como personas. En la medida que nosotros nos concienticemos del desarrollo que realmente queremos tener. Queremos seguir siempre mirando a las demás regiones cómo tienen mejor infraestructura o mejor tipo de atención médica, mejores pistas, etcétera, o realmente también queremos eso en nuestro departamento. Entonces, eso va a depender mucho de la evolución que tengamos como sociedad en cuanto a la evolución primero como persona, ¿no? Invitarlos también a seguirnos cuidando en esta difícil crisis que nos toca vivir después de casi 100 años a la humanidad. La última crisis parecida en cuanto a salud fue la gripe española de los 1920. Entonces, usemos adecuadamente nuestros mascarilla, nuestro alcohol, desinfectémonos y sobre todo entendamos que tal vez aquellos que estamos jóvenes, aquellos que estamos aún en una edad entre comillas fuerte, seguramente no nos va a pasar nada, seguramente no vamos a sentir nada, pero tenemos padres, tenemos abuelos que ya son más vulnerables y que tal vez enterrarlos va a ser aún mucho más doloroso. Un saludo cordial para todos ustedes y muchísimas gracias por tu cordial entrevista, mi querido amigo. Muchas gracias, señor Julio. También agradecidos por su tiempo,
habernos compartido sobre la actividad que ustedes realizan a través de Leti. Y cuando gusten, las puertas de vocero.pe están abiertas para seguir conversando. Hasta luego y a cuidarnos como Muchi- usted indica, es la primera pandemia global que estamos viviendo y algunos indican que no es la última. Así que si no evolucionamos, si no aprendemos ahora como ciudadanía, la próxima pandemia nos va a dar igual de duro, ¿no? Gracias y hasta una Así próxima es. oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.